el mensaje de hoy se titula discernimiento. ¿Cómo? Discernimiento. Esa es la llave para que tú no vivas frustrado en tu caminar con Dios. Necesitamos discernir, tener discernimiento. Y voy a empezar por un texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Hay una frase, porque ahora vamos a descubrir cuál es el secreto del discernimiento y vas a poder entender más esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: santidad no es el lujo de unos pocos, es una tarea simple para ti y para mí. O sea, ¿cómo es esto, no? La santidad no parece simple, no parece una tarea fácil. ¿Por qué ella pudo decir que era fácil? Porque ella tenía la capacidad de discernir lo que era bueno y lo que era malo y saber elegir en su vida. Así que la santidad no debería ser un lujo de unos pocos. Oh, por ejemplo, no sé, el pastor puede ser santo, ¿no? Pero yo no. Déjame decirte que es más simple de lo que parece y debería ser algo que se manifestara naturalmente en cada uno de los hijos de Dios. Debería ser algo simple para ti y para mí. Es simplemente dejar que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Ahora, hemos leído ahí en Hebreos 5:14, los que han alcanzado la madurez son los que son maduros. Pero no está hablando de una madurez física, sino que está hablando de una madurez espiritual. Como sabemos, físicamente nacemos como bebés y crecemos hasta ser adultos. Todo nuestro cuerpo se desarrolla. De hecho, la parte cognitiva, que es la parte frontal de nuestro cerebro, es la última que se desarrolla. Por eso los niños tienen la dificultad de poder decidir bien. Normalmente, cuanto más pequeño eres, menos conocimiento tienes y no sabes discernir. Precisamente la inmadurez no te permite discernir bien. Amén, es lo natural. De hecho, nacemos y vamos creciendo y del mismo modo nacemos también a la vida de Dios. Nacemos espiritualmente, unos antes, otros después. Quizá hay personas que con 60 años conocen al Señor y con 60 años nacen de nuevo. Hay otros que con 16, con 15, con 14. No tiene nada que ver con la edad, con el nacer a la vida de Dios. Así que físicamente nacemos como bebés y crecemos hasta ser adultos. Y del mismo modo nacemos espiritualmente como bebés. Y se espera de nosotros que crezcamos hasta ser maduros. Dice la palabra que hasta la medida de Cristo. Existe una diferencia importante entre los dos tipos de madurez. La madurez física está de alguna manera atada al tiempo. Es el paso del tiempo lo que nos hace madurar físicamente, ¿verdad? Nunca has oído el caso de un niño o de un bebé que mida 2 metros. ¿A qué no? Necesita aproximadamente 20 años para llegar a medir 2 metros. Sin embargo, el crecimiento espiritual no está atado al tiempo. Seguro que también te ha pasado esto. Te has encontrado a creyentes que llevan apenas 1 año en Cristo, pero que son más maduros espiritualmente que otros que llevan 20. Y esto es curioso. Es curioso porque debería ser al revés. Cuanto más tiempo llevo en el Señor, debería ser más maduro espiritualmente. Pero es curioso que se da muchas veces que hay gente que lleva mucho tiempo, pero no madura. Es como que esa parte cognitiva, espiritual de nuestra vida no madura. Según Hebreos 5:14, un indicativo de madurez es cuando nuestros sentidos internos, estoy hablando del corazón, nuestros sentidos internos disciernen entre lo que es verdaderamente bueno y lo que es malo. Es importante destacar algo, y es que nuestro corazón tiene 5 sentidos, igual que nuestro cuerpo. ¿Te lo crees? Nuestro corazón tiene 5 sentidos exactamente igual que nuestro cuerpo. Y esto de que nuestro corazón, nuestro hombre interior tiene 5 sentidos, lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. 2 sentidos
aparecen solo en este versículo. Probar y ver. Probar es el sentido del gusto y ver el sentido de la vista, ¿verdad? Jesús le dijo, dijo en Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Casi todos los presentes que estaban allí con Jesús podían oír físicamente. Jesús no estaba hablando de los oídos físicos, estaba hablando del oído interno, del oído de su corazón, de su espíritu. Pablo dijo, o citó, mejor dicho, la frase que Dios dijo a Israel cuando dijo, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Hay ahí implícito el sentido del tacto, ¿verdad? No tocar las cosas inmundas. Pablo también escribió que Dios, por medio de nosotros, manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. En 2 Corintios 2:14. O sea, en estos 4 versículos que te he citado ya vemos, y hay más, los 5 sentidos aparecen en estos 4 versículos que te he citado. Son los sentidos de nuestro espíritu, los sentidos de nuestro corazón. ¿Cómo podemos tú y yo impedir mezclar lo bueno con lo malo? Especialmente en unos tiempos estos que vivimos en los cuales el engaño está a la orden del día, en los cuales la confusión está aumentando. Vivimos tiempos convulsos, cada uno tiene una forma de pensar, el otro piensa de una manera. Podemos ser engañados fácilmente, no vivimos unos tiempos fáciles, ¿a que no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos impedir mezclar lo bueno con lo malo en estos tiempos? ¿Cómo podemos no caer, por ejemplo, en la misma trampa que cayó Eva cuando creyó que lo malo era bueno, que lo malo era agradable, que lo malo era bueno para alcanzar sabiduría? ¿Cómo podemos nosotros no caer en la trampa que cayó Eva? La palabra es discernimiento. ¿Puedes decirlo conmigo? Discernimiento. Esa es la palabra clave. Yo necesito discernir, necesito discernimiento. Pero ¿cómo desarrollo, Josué, el discernimiento? Escúchame bien, porque esta es la base. El discernimiento se desarrolla a través de un auténtico y genuino temor santo. Es imposible que sin temor santo, sin temor de Dios en nuestra vida, podamos desarrollar discernimiento. Malaquías, el profeta Malaquías, presagió que en los postreros tiempos habría 2 tipos de creyentes. Estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? Pues en los postreros tiempos Malaquías profetizó que iba a haber 2 tipos de creyentes: los que temen a Dios y los que no temen a Dios. O sea, en medio de los tiempos difíciles, estos tiempos que estamos viviendo, los que carecen de amor se identifican muy rápido, se identifican muy fácil. Son aquellos que están quejándose constantemente, son aquellos que están comparando, son aquellos que están murmurando, son aquellos que no les gusta servir al Señor, que no les gusta sufrir ninguna oposición, que no les gusta sufrir aflicción, que no quieren sufrir ninguna dificultad, y que son los que se quejan mientras que ven prosperar a los que no son cristianos. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Son de esos que están viendo al vecino y cómo él le va bien y yo soy cristiano y a mí no me va bien. Señor, ¿no? Ahora, los que temen a Dios pasan exactamente por las mismas circunstancias, las mismas dificultades, pero actúan de una forma muy distinta. Porque en medio de esas dificultades, en medio de todas esas cosas que están atravesando en este mundo que es malo, perverso y al cual hemos dicho que está lleno de engaño, en lugar de quejarse, en lugar de murmurar, lo que hacen es hablar de la bondad de Dios. Luchan contra la adversidad creyendo lo que Dios dice sobre las circunstancias difíciles que están atravesando. Le creen a Dios, tienen fe. Son los que temen a Dios, son los que están más interesados en los deseos de Dios en esos momentos. Son los que están más interesados en los planes, en su reino, que en su malestar o bienestar temporal. Son aquellos que conocen la fidelidad de Dios y están establecidos, establecen su vida en la fidelidad de Dios. Son aquellos que tienen la misma actitud que el texto tan conocido que nos gusta tanto citar de Habacuc 3:17. ¿Te acuerdas de él? Ese que dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas
en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Aleluya. Esos son los que temen al Señor. Dios afirmó también a través del profeta Malaquías en el capítulo 3:17 que Él hará de esa gente que teme al Señor su especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser especial tesoro del Señor? Y el verso 18, Malaquías, Matías es un amigo mío. Malaquías profetizó que uno de los beneficios para los que temen a Dios es el siguiente. Mira lo que dice: y discerniréis. ¿Qué dice? Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Wow. O sea, en otras palabras, estos creyentes, los que temen a Dios, no confundirán lo que no es bueno con lo bueno. La semana pasada, como he dicho antes, identificamos los parámetros de la bondad de Dios y dijimos que la abundancia, hablamos de la abundancia, ¿verdad? Es que la abundancia que Dios tiene para nosotros es una abundancia que va más allá de lo que nosotros podemos incluso pedir y pensar. Ahora, hoy estamos aprendiendo sobre discernimiento porque para una persona la abundancia puede llegar a ser su ruina. En cambio, para otra puede ser una gran oportunidad. Todo va a depender de la capacidad de discernir que tengas. Si, por ejemplo, mi meta es solamente la abundancia, seguramente voy a caer en la misma trampa que cayó Eva o que cayeron otros como Caín, como Balaam, como Coré, como Giezi, como Saúl, como Judas, como la iglesia de la Odisea o como muchos otros ejemplos que encontramos en la Biblia. Sin embargo, si agradar a Dios es mi principal objetivo, voy a tener la capacidad de manejar adecuadamente la abundancia. O sea, la clave se encuentra en el discernimiento. Y, escucha, el grado de nuestra capacidad para discernir es proporcional a nuestro temor a Dios. O nuestro temor de Dios, mejor dicho. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuanto más tememos a Dios, más capaces somos de discernir con sabiduría. Amén. Al comienzo de su reinado, Salomón, sabéis que Salomón fue, o dicen que fue el más sabio de todos los reyes, y él hace algo muy interesante en Primera de Reyes 3:9. Fíjate lo que dice al comienzo de su reinado. Él clamó lo siguiente, dice: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Todos sabemos que la sabiduría con la que Salomón reinó era asombrosa. ¿Os acordáis de ese episodio cuando llegan las dos mujeres delante de él con el bebé? Era asombrosa la sabiduría con la que Salomón se manejaba. En sus años, cuando estaba siguiendo al Señor bien, con capacidad de discernir, fíjate lo que él escribió. Él escribió en Proverbios 2, por ejemplo, versos 3 y 4, dice: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, si buscas el discernimiento y la sabiduría como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Sin embargo, como todos sabemos, Salomón perdió el discernimiento. ¿A que sí? Cuando Salomón perdió su temor de Dios, perdió la capacidad de discernir, fue confundido y no pudo distinguir entre la diferencia de lo bueno y lo malo. Porque fíjate, si ya es pesado tener una mujer, imagínate tener 1000. Pero él mismo, si te das cuenta, él mismo se dio cuenta que todo se había vuelto en su vida vanidad y atrapar el viento. De hecho, todo el libro de Eclesiastés es un cuadro de un hombre desconcertado, de un hombre que estaba perplejo, de un hombre que había perdido su temor de Dios y por consiguiente había perdido su discernimiento. Salomón estaba en un triste estado mental.
Todo el libro de Eclesiastés refleja ese momento en la vida de Salomón. Y sabes, por desgracia, a mí me da mucha pena. Y ya en el tiempo que llevamos en el Señor y todo el tiempo que llevamos en la iglesia, por desgracia y mi corazón se quebranta porque he visto a muchos líderes, incluso creyentes, perder el temor del Señor y sucumbir al engaño por una pérdida de discernimiento. Ahora escucha bien, porque el buen temor nos motiva para cooperar con la gracia de Dios para limpiarnos de impureza. Es interesante que nuestro discernimiento depende de vivir una vida en santidad. Nuestro discernimiento depende de vivir una vida justa en santidad. Porque, ¿os acordáis del ejemplo de la construcción que empleábamos, donde el cimiento es el señorío de Cristo en nuestra vida y lo que le da estructura a nuestra vida es la santidad? La santidad es la estructura que sostiene todas las decisiones de nuestra vida. Y todas esas decisiones involucran nuestra carrera, aquello a lo que nos vamos a dedicar, a las relaciones, las personas con las que nos relacionamos. Es importante que sepamos discernir para tomar las decisiones adecuadas en nuestra vida. Aquello a lo que nos tenemos que dedicar, los trabajos que tenemos que tomar, las personas con las que tenemos que pasar tiempo y compartir y abrir nuestro corazón. Porque las amistades también son importantes. Dime con quién andas. Para tomar decisiones en cuanto a nuestra economía, nuestras finanzas, para tomar decisiones en cuanto a las oportunidades sociales que tenemos o cualquier otro aspecto de nuestra vida. Nuestra primera pasión, escúchame bien esto, y más importante debería ser el temor a Dios. Nuestra primera pasión debería ser temer a Dios. Porque si temer a Dios es nuestra prioridad, entonces la abundancia que Él quiere darnos nunca nos va a cegar. Fíjate lo que dice el Proverbio 11:28. Dice, el que confía en sus riquezas, fracasa. Ahora, ¿tú crees que Dios está en contra de la abundancia? No, porque el Proverbio 11:28 nos dice que el que confía en sus riquezas, en mis. O sea, si yo confío en mi riqueza, ¿qué? Fracasaré. Pero Dios no está en contra de la riqueza. Fíjate lo que dice en Proverbios también 8:14, dice, en mí, dice el Señor, se hallan el consejo y el buen juicio. Las riquezas y la honra me acompañan. Y de nuevo dice el Proverbio 22:4, el Señor recompensa a los que le temen, ¿con qué? Con riquezas, honra y vida, si son humildes. Amén. O sea, escucha bien esto, las verdaderas riquezas son los recursos que te permiten cumplir aquello para lo que Dios te ha puesto en la tierra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para lo que Dios quiere hacer a través de ti en la tierra, nunca va a faltar provisión. ¿Has oído? Dios siempre provee para su propósito. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que Dios provea para nuestro propósito. Y ahí es donde nos frustramos, porque no somos capaces de discernir, porque nos falta temor santo. Así que Dios quiere darte abundancia, pero la abundancia son los recursos que Él te va a dar para que tú puedas cumplir aquello para lo que Dios te ha puesto en la tierra. Y no solamente es economía. Por ejemplo, mi esposa. Mi esposa para mí es la provisión que Dios me ha dado para cumplir el propósito que Él quiere que yo cumpla en la tierra. Y yo soy la provisión para ella. Por ejemplo, mi familia, mis hijos, mis suegros, mis padres, mis hermanos, mi iglesia, mi pastor. ¿Entiendes, verdad? Todo lo que Dios te da es provisión para que tú cumplas el propósito que Él tiene con tu vida. Y ese propósito siempre va a conllevar impactar a otros. O sea, no es solamente para mí. Por ejemplo, mi don no es solamente para mí, mi don es para ti y tu don es para mí. Si tú te lo guardas,
para ti mismo. Por ejemplo, si yo tengo el don de cantar bien y solamente lo uso para enriquecerme y para cantar secularmente en el mundo, estoy desperdiciando algo que Dios me ha dado y usándolo para mi propio beneficio, con lo cual estoy teniendo un muy mal discernimiento. Porque siempre aquello que Dios provee, lo provee con la intención de usar tu vida para impactar tu entorno, para edificar el reino de Dios. Amén. Una pregunta que deberíamos hacernos, honestamente, cada mañana al levantarnos es: ¿estoy motivado por el temor del Señor o por obtener abundancia? Cada vez que yo me levanto por la mañana. Porque si nuestra meta es el temor santo, eso nos va a proteger del engaño de participar en lo malo para obtener lo que es bueno. ¿Qué he dicho? Escucha bien esto. Participar en lo malo para obtener lo que es bueno. Ay, yo puedo acabar participando en lo malo intentando obtener lo bueno. ¿Me entiendes? Déjame clarificar esto. Los recursos, las riquezas, el bienestar y la abundancia son cosas buenas. ¿Sí o no? Sí. Pero si son nuestra meta, va a faltar el discernimiento para reconocer si los medios que estamos utilizando para conseguirlo son malos. ¿Entiendes, verdad? ¿Cuántas veces has oído decir la frase el fin justifica los medios? Sí, no, la frase es esa, el fin justifica los medios. Ahora yo vengo a decirte que eso no es cierto, sino que el fin no justifica los medios. Y quiero ilustrar esto con una historia bíblica. En Israel, en el antiguo Israel, era costumbre llevar una ofrenda o llevar un presente, un regalo, cada vez que tú ibas a consultar a un profeta. Por ejemplo, vemos ahí cuando Saúl era joven, el futuro rey de Israel era joven, aún no era rey, y estaba con su siervo buscando unos burros perdidos, unos burros que se le había perdido al padre de Saúl, y estaban buscando, estaban ya desesperados. Tras una búsqueda exasperada, el siervo de Saúl le recomendó viajar a una ciudad cercana, porque ahí había un profeta que se llamaba Samuel. Oye, vayamos a este profeta que está aquí cerca y preguntémosle para que él nos pueda ayudar a encontrar los burros de tu padre. Y ahí es donde vemos esto que te estoy diciendo, porque Saúl le dice, pero si no tenemos nada que ofrecerle, hasta nuestra comida se nos ha acabado, no podemos darle nada. O sea, di conmigo, era costumbre. O sea, era costumbre cuando tú ibas a consultar a un profeta llevar algo. Un presente, una ofrenda. Ahora, con esto presente vayamos a un tiempo distinto de la historia de Israel. Y aquí vamos a ver el ejemplo de lo que quiero que aprendamos. Di conmigo, el fin no justifica los medios. Un oficial del ejército sirio llamado Naamán fue a casa del profeta Eliseo. Naamán tenía lepra. Y cuando Naamán obedeció las instrucciones de Eliseo, fue sanado de su lepra. Todos conocéis la historia, ¿que sí? Entonces, Naamán regresó a Eliseo para darle las gracias y con motivo de su agradecimiento quería darle un regalo. Y en ese momento, en 2 de Reyes 5:16, el profeta Eliseo responde, juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. O sea, en ese momento Eliseo tuvo el discernimiento, porque tenía temor de Dios, de no recibir el presente, de no recibir la ofrenda de Naamán. Naamán insiste para que Eliseo tome el regalo, pero Eliseo vuelve a rehusar de nuevo ese ofrecimiento. Ahora, es interesante porque ahí donde estaba Eliseo y Naamán, en ese momento había una persona muy especial y era el asistente o siervo de Eliseo, el tal Giezi. Giezi fue testigo de esa conversación y vio, seguramente muy impactado, cómo Naamán se iba sin darle la ofrenda, sin darle el presente, sin darle el regalo que era costumbre darle al profeta. Cuando Eliseo se va de la presencia de Giezi,
Inmediatamente Giezi sale a perseguir a Naamán. Naamán le ve de lejos y detiene su caravana para preguntarle a Giezi si es que, oye, ¿sucede algo? Giezi llega y le dice, no, no, no pasa nada, todo está bien. Pero después miente. ¿Qué hace? Miente a Naamán. Di conmigo, el fin no justifica los medios. Miente a Naamán diciendo que Eliseo ahora tenía una necesidad repentina. Dale con el codo al de al lado y dice, lleva cuidado con las necesidades repentinas. Cuidado con las necesidades repentinas. Esas que aparecen de repente y que te llevan a no saber discernir y tomar decisiones que te pueden costar muy caro. Sus palabras fueron las siguientes. Giezi le dice a Naamán, acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y Eliseo querría 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Naamán inmediatamente responde dándole el doble de lo que era necesario. Se despiden y Giezi hace algo tremendo porque Giezi regresa con todo eso y lo guardó en secreto. O sea, guardó en secreto los regalos entre sus propias pertenencias. Entonces Giezi, después de hacer eso, aparece por allí, delante de Eliseo. ¡Hola! Y Eliseo le mira y le dice, ¿dónde has estado? Yo, estoy aquí, ¿que no me has visto? No me he ido de aquí. Y entonces ahí es cuando Eliseo le dice, 2 de Reyes 5, 26 y 27, dice, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. ¡Wow! La falta de temor santo de Giezi hizo que él tuviera falta de discernimiento y le posicionó para ser engañado. ¿Por qué? Porque pensó que era el momento de recibir cuando no lo era. Porque no se sometió a su liderazgo. Porque no escuchó. Porque no fue a consultar. ¿Sabe? Era costumbre recibir la ofrenda. Pero en lugar de acercarse y decirle, oye, ¿por qué no recibimos la ofrenda? Explícame. Quiero entender por qué no recibimos la ofrenda. Si es la costumbre. No tuvo el discernimiento, porque a lo mejor, no lo sé, pero quizá Eliseo le podía haber explicado, oye, no es tiempo ahora. Este hombre es un sirio, por lo que sea. No es tiempo, pero el liderazgo de Giezi sabía el motivo. Estaba teniendo discernimiento de por qué no era momento de recibir. Pero Giezi no consulta y toma su propia iniciativa. Giezi creía que se merecía el regalo. Dado que Eliseo lo había rechazado, a fin de cuentas, él, Giezi, igual que Eliseo, él también había seguramente muchos sacrificios y había dado su vida para servir a Dios. Giezi podía haber pensado, oye, ¿no es la voluntad de Dios para mí tener abundancia? ¿No es la voluntad de Dios que yo prospere? Y ahora ha llegado este hombre rico que adora a otros dioses. ¿No dice la Biblia que lo de los impíos es para los justos? O sea, Giezi llegó a la conclusión de que no recibir el acostumbrado, entre comillas, legítimo pago por su ministerio o por el ministerio de su líder, no era sabio de parte de Eliseo. Pensó que la actitud de Eliseo no era sabia. El razonamiento de Giezi justificó los medios que usó para obtener lo que pensaba que era justo. Y mintió. Le faltó discernimiento. Y eso le hizo identificar lo malo como bueno. Y pagó un terrible precio, ¿verdad? Por su desobediencia. Puedes decir conmigo, el fin no justifica los medios.
Y no hace falta que te aplique, ¿verdad? Hay mucho que podemos aprender de esta actitud de Giezi. Hay muchas historias que podríamos compartir para ilustrar cómo perseguir riquezas terrenales sin tener el temor del Señor hace tropezar no solamente a líderes, sino a muchos cristianos, por desgracia, hoy día. He visto muchas personas pagando un precio terrible al final, en mi experiencia. Y en mi propia experiencia, porque yo he pasado por algo similar. En un principio, la oportunidad de ganar parece que te invita, que es sensata, que es buena, que incluso es lógica. En un principio parece que incluso cuando empiezas a moverte en esa dimensión, yo imagino que a Giezi, wow, 34 kilos de plata, no, 34 no, 68 kilos de plata, 4 mudas de ropa, iba para casa, ¿no? En un principio puede parecer que todos esos esfuerzos son bendecidos y que el éxito está a la vuelta de la esquina, pero ¿sabes qué? Con el paso del tiempo, después las cosas cambian para mal. Y las consecuencias de no tener temor de Dios y de no discernir, las consecuencias a largo plazo son terribles. Yo he visto matrimonios rotos, ministerios perdidos, empresas hundidas, ruina económica, incluso complicaciones de salud, relaciones de toda la vida destruidas, todo acompañado de la pérdida de integridad personal y de la confianza quizá de los seres más queridos. Hombres y mujeres dañados también por el testimonio al tratar con cristianos en el mundo laboral. Hermanos dañados con otros hermanos cuando han tenido que tratar asuntos en el ámbito laboral. No cristianos dañados por el testimonio de cristianos cuando han tenido que tratar con ellos en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque han experimentado egoísmo, mentiras, robos, envidia, ambición, incluso fraude. ¿Por qué sucede esto? La explicación es sencilla. Es porque el fin que parece bueno justifica los comprometidos comportamientos o medios para llegar a ese fin. O sea, la idea es que algunas veces hay cristianos que piensan, la voluntad de Dios para mí es que yo tenga éxito, que tenga recursos, que disfrute de influencia, me tenga que cargar y pasar por encima de lo que tenga que pasar. Porque Dios me tiene que bendecir y como me tiene que bendecir, yo paso por encima de lo que sea y de quien sea. ¿Y cuál es el problema? Que quizá este tipo de cristianos son los que no usan la palabra de Dios como un filtro para poder calcular su ruta, la ruta a seguir. Es preciso, escucha, un carácter maduro para esperar la provisión de Dios. Tenemos un ejemplo precioso en Jesús. Satanás presentó a Jesús en el desierto un medio para lograr su fin al principio de su ministerio. Le tentó ofreciéndole un atajo indoloro para recuperar los reinos de este mundo. ¿A qué vino Jesús? Pero vino a recuperar los reinos. ¿Y qué le ofrece Satanás? Los reinos. O sea, que Satanás es astuto. O sea, Satanás no vino a tentar a Jesús. Vino a tentar a Jesús ofreciéndole un atajo indoloro para recuperar los reinos de este mundo. Algo para lo cual Jesús había venido a la tierra, para recuperar el reino. Pero había una condición. La condición era que Jesús tenía que adorarlo a él. Y yo me imagino que para el lado humano de Jesús esto probablemente parecía una oferta atractiva. Oye, he venido a recuperar los reinos. ¿Y me está diciendo? O sea, es lícito, yo sé que es lícito que Jesús incluso se le pudiera pasar esta línea de pensamiento. Si acepto la propuesta de Satanás, puede ser que mi ministerio sea impulsado rápidamente y puedo evitar una cantidad increíble de dificultades y de sufrimiento. Lo único, entre comillas, que tengo que hacer es adorar a Satanás. Di conmigo, adorar. Con mucha frecuencia Satanás ofrece cumplir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero para conseguirlo
nos compromete. Compromete nuestra integridad y el carácter y, por supuesto, compromete nuestra obediencia. Di conmigo, cuidado. ¿Sabe? La adoración no está definida por una canción lenta con una letra edificante. Eso no es lo que define la adoración. La adoración se expresa en a quién obedecemos. Y podemos hincharnos a cantar en la iglesia mientras que nuestro estilo de vida, que por cierto habla mucho más alto que tus canciones y que nuestras canciones, está adorando a alguien o a algo que no es Dios. Si miramos la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, vamos a conseguir un verdadero entendimiento del significado de adoración. Se usó la primera vez cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a la persona más importante de su vida. ¿Qué? Era Isaac, Abraham, la persona más importante de su vida. Pero Dios tenía que saber, tenía que tener la certeza de que esa persona, esa cosa que era lo más importante de Abraham, no estaba ocupando el lugar de Dios en el corazón de Abraham. Y entonces Dios le dice a Abraham que le ofrezca la persona más importante de su vida. ¿Y sabes qué? Se lo pidió y no le dio razón de por qué. Después de que Abraham estuvo viajando hacia el monte Moria durante 3 días con sus sirvientes y con Isaac, cuando llega al pie del monte le dice a sus siervos, Génesis 22:5, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar. Dice, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos. O sea, Abraham no iba a subir al monte Moria para cantar una canción lenta y melódica a Dios. No, Abraham estaba subiendo, iba a subir ese monte en obediencia a Dios para dar muerte a su posesión más valiosa. O sea, su adoración quedó definida por su obediencia. Y esto es lo que yo llamo obediencia inquebrantable. La verdadera adoración se revela mediante a quién obedecemos, no mediante a quién cantamos. Y ahí comenzó a subir este viejito con su hijo hacia el monte Moria. Quiero, con permiso de Dios, compartir un testimonio personal. ¿Me dejas? El Señor me ha dado permiso. En 2013, nuestro matrimonio, el matrimonio de Ruth y yo, y nuestro futuro ministerial estaba en un proceso de restauración. En 2013 yo estaba sin trabajo. Eran tiempos muy difíciles para nosotros como familia, de mucha escasez. Llevaba casi 1 año y 6 meses sin trabajo. Y durante ese periodo aparecieron muchas ofertas de trabajo. Había una presión terrible por el momento que estábamos viviendo y también por muchas personas que en su buen corazón e intento presionaban nuestra vida para que yo tomara un trabajo rápido porque estaba en una situación precaria. Y en ese momento aparecieron varias ofertas de trabajo, pero había tenido la capacidad de discernir que esas ofertas no eran las adecuadas para nosotros. Hasta que llegó una, di conmigo, hasta que llegó una. Me llamaron por teléfono de una empresa muy importante de Murcia, ofreciéndome un proyecto en el cual yo era una de las cabezas visibles de ese proyecto para ir a construir. Yo había estado trabajando en el mundo de la construcción para ir a construir a Brasil. Sabéis que la crisis aquí estaba delicada, pero esta empresa había superado la crisis y era la empresa constructora más solvente en ese momento en Murcia porque se había sobrepuesto a la crisis porque había hecho las cosas bien. Y entonces me llama por teléfono para ofrecerme un proyecto en el cual me da un sueldazo, pero tengo que irme a Brasil. Y conforme me habló este hombre, Miguel, al principio esta oferta no cayó bien en mi espíritu.
Tampoco cuando se lo comenté a Ruth, cayó bien. Y los dos juntos oramos y sentimos que Dios nos estaba diciendo, no aceptes esa oferta. El hombre siguió llamándome, insistiendo en que aceptara la oferta. Y ¿sabes qué? En cada llamada me adulaba. Decía que yo era un hombre competente, que yo era un hombre que podía desarrollar, era el perfil que estaban buscando, un hombre joven, un hombre preparado. O sea, que era una oportunidad única para un hombre como yo. Y aunque yo sabía lo que Dios nos había dicho a Ruth y a mí, ¿sabes qué pasa? Que me gustaba coger el teléfono. Me gustaba escuchar lo que me decía. Y esto estaba empezando a ser un problema, aunque yo no lo percibía, ni me estaba dando cuenta de que podía ser un problema. O sea, escuchar a este hombre con qué pasión hablaba del proyecto, cómo se me llenaba la cabeza de ceros cada vez que el tipo me hablaba. Escuchar a este hombre estaba alimentando un deseo erróneo en mi corazón. Mi ego estaba siendo adulado, agasajado, porque este hombre estaba apasionado cuando me contaba el proyecto. Era una gran empresa, la única solvente en el sector de la construcción tras la crisis de 2006, 2007 y 2008. Y siguió llamándome día sí, día no. Y mi respuesta era no, 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 no. ¿Cómo? No. Hasta que un día fue, voy a volver a pensarlo. ¿Qué fue? De repente mi testimonio interno, el testimonio interno de mi espíritu, estaba comenzando a callarse. Yo había permitido que los halagos y razonamientos humanos comenzaran a callar el mandato de Dios sobre este asunto. Discernimiento comenzó a silenciarse, comenzó a nublarse mi discernimiento. Dice Éxodo 23:8, no aceptes regalos porque los regalos impiden ver con claridad. O sea, los halagos son una forma de soborno. Y por un momento yo me cegué, estaba escogiendo la oportunidad, estaba escogiendo la abundancia en lugar del temor del Señor. Hasta que llegué a decirle sí. Aún sin saberlo, Ruth, me comprometí con este hombre tras una de sus incesantes llamadas. Fue la peor semana de mi vida. Pero tengo que decirte que Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y me permitió ver que estaba siendo un necio. Había puesto mi éxito por encima de mi obediencia a Él. ¿Y sabes qué? Llorando en mi habitación, en mi tiempo con Dios, admití mi error delante de Dios. Me sentí perdonado, me sentí limpio, aleluya. Sin embargo, seguía estando atrapado. ¿Por qué? Porque le había dado mi palabra a este hombre de que iba a aceptar su oferta. O sea, yo en ese momento necesitaba un milagro, necesitaba una salida a mi metedura de pata. Oré y comencé a orar y oré esa noche no dormí, estuve orando y Dios de repente me iluminó y me dio la salida. Y tú dirás, ¿cuál es la salida? Pues tenía un amigo que estaba pasando una situación muy complicada con el cual yo había trabajado y además era un hermano en la fe que quería mucho, una familia que amamos mucho, que son brasileiros, y estaban aquí trabajando Luis y Patricia. Y en ese momento Dios me iluminó y me dijo, para ti no es porque te he dicho que no, pero es para él. Y entonces llamé a Miguel, concerté una cita con Luis y Luis pudo volver a su tierra a construir para esta empresa Sur 89 y está allí trabajando y ese es su trabajo y es el medio por el cual Dios ha utilizado para bendecirles. ¡Aleluya! Dios me dio la salida. Y tú dirás, ¿y tú qué? Justamente unas semanas después de esto, me llamó el jefe de Roldán Netia, que es la empresa en la cual hemos estado trabajando. He estado trabajando casi 8 años hasta que el Señor nos ha apartado a tiempo completo. Y esta empresa ha sido una bendición para mí. Cuando me llamó Mariano Escudero, el jefe de esta empresa, cuando yo colgué, inmediatamente cuando él me llamó que quería concertar una cita conmigo, yo me metí a orar. Y ahí en ese momento cuando estaba orando a Dios,
sentí el Espíritu Santo que me dijo, Josué, la otra empresa fue idea tuya. Esta empresa es mi idea. ¡Wow! Y ¿sabes? Este testimonio nuestro ilustra claramente la diferencia entre lo bueno y Dios. ¿Qué preferimos? ¡Aleluya! Ilustra la diferencia entre lo bueno y Dios. Escucha, y esto es algo que he aprendido y que, como sabéis, sigo aprendiendo, pero si algo he aprendido es que por norma general, normalmente, la oportunidad para lo bueno llega primero y después llega la oportunidad de Dios. Cuando alguien te llegue con algo, ¡bum! Ya. Cuidado. Porque normalmente la oportunidad para lo bueno llega antes que la oportunidad de Dios. Se lo puedes preguntar a Abraham y Sarai. Ismael llegó primero, Isaac llegó después. ¿Qué me predispuso a tomar una mala decisión con la primera empresa? La respuesta honesta es que mi enfoque en ese momento, cuando escuchaba a ese hombre hablar, estaba en la abundancia y no en el temor del Señor. Y eso fue lo que abrió la puerta para que la lógica y el aparente éxito superasen y silenciasen lo que Dios nos está diciendo a Ruth y a mí. La obediencia es la evidencia externa del verdadero temor del Señor. Cuando tú temes a Dios, escucha bien, cuando tememos a Dios le obedecemos al instante. Cuando obedecemos, aunque no tenga sentido, estamos demostrando que tememos a Dios. O sea, cuando tememos a Dios, obedecemos al instante, le obedecemos aunque no tenga sentido, le obedecemos aunque duela, le obedecemos aunque no veamos el beneficio, le obedecemos hasta el fin. Y esto es lo que yo veo en Abraham. Porque fíjate que Abraham una noche de repente está en la presencia de Dios y yo me imagino que estaba teniendo su tiempo con Dios y Dios le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Y me imagino a este viejito diciendo, ¿cómo? ¿Esto es una pesadilla? ¿Esto qué es? Padre, yo amo a mi hijo. No puedo matar a Isaac. Además, tú me diste una promesa de que reyes y naciones iban a nacer y salir de él. ¿Y sabes qué? En esa noche Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, y en toda la noche no le dice nada más. Y me imagino la lucha de Abraham, me imagino que Abraham replicó, me imagino que Abraham le dijo, no puede ser, tú me prometiste que iban a nacer naciones de él, es el hijo de la promesa, es aquello que tú me has prometido. Pero Abraham no recibió respuesta, solamente silencio. Yo creo que Abraham esa noche pasó por toda la gama de emociones que un ser humano puede pasar. Durmió poco. Y también me imagino a alguno de nosotros, ¿no? Seguramente algunos de nosotros nos tomaríamos algunas semanas, meses, incluso años para meditar la orden de Dios antes de obedecer. Pero dice Génesis 22:3 que Abraham se levantó de madrugada y ensilló el asno. O sea, Abraham obedeció al instante. Ni siquiera esperó a que amaneciera. Me hace mucha gracia. No sé si ya te ha pasado. ¿Alguna vez has escuchado esto? ¿Alguna vez has estado con alguien que dice, Dios ha estado tratando conmigo sobre este asunto durante meses? O Dios ha estado tratando de este asunto conmigo años. ¿Y se ríe? Lo dice así como, es que Dios ha estado tratando conmigo en esta área años. Y se ríe. Y yo cuando lo pienso es terrible. Porque lo que está haciendo es que está alardeando de su falta de temor santo. Por ejemplo, me pasó una vez con una hermanita, dice, ay, pastor, aleluya. Al final nos hemos ido a vivir, mi esposo y yo juntos, después de 15 años, estando viviendo con mi hermana y todo eso. Y digo, ¿cuándo te habló el Señor que tenías que ir? Hace 15 años, pero lo hemos conseguido ahora. Digo, madre mía. Y alardeas de eso. Porque al final lo que estás alardeando es de tu falta de temor santo, de tu falta de obediencia, de tu falta de discernimiento. Ahora, volviendo a Abraham,
Dios manda sacrificar a la mayor promesa de su vida. Lo que él había estado esperando durante 25 años y no le da ninguna explicación. Yo imagino que no tenía sentido para Abraham, pero aún así obedece. Y fíjate que siguió obedeciendo los 3 días de camino hasta el pie del monte Moria. ¿Cuántos días estuvo caminando? 3 días. Y sabes que en esos 3 días Dios no le dijo nada. Porque a lo mejor tú puedes obedecer en ese momento que Dios te dice, haz esto. Pero imagínate 3 días. La lucha que tenía Abraham, 3 días caminando hacia Moria. Yo me imagino esa lucha en su mente. No me va a decir nada más. ¿Me va a decir algo más? ¿Me has dicho esto? ¿Pero qué? Como pasa a algunos, ¿no? Que un martes le dice el Señor una cosa y al miércoles le dice todo lo contrario. No, qué raro, ¿no? El Señor te dijo hace un mes una cosa y ahora te dice otra. Totalmente al revés. Bueno, pues si tú lo dices, se ve que Dios se equivoca ahora. Pero este tipo sigue obedeciendo. Abraham siguió obedeciendo los 3 días de camino hasta el monte Moria. O sea, la lucha interna de Abraham, ¿sabes? Cuando llegó a su momento más álgido, cuando construye, ¿tú te imaginas a Abraham construyendo el altar y Isaac ayudándole? Y aún así obedece. Dios no le dice a Abraham, escucha, que esto es muy importante. No le dice a Abraham, oye, Abraham, que si obedeces, escucha, tengo un carnero ahí provisto. O sea, si tú obedeces a Abraham, yo voy a proveer para el sacrificio en lugar de Isaac. Porque Abraham no tenía el libro de Génesis para leerlo. No sabe el resultado como nosotros. Abraham no estaba viendo beneficio alguno en este mandato, pero aún así obedece. Qué diferencia hoy, ¿verdad? Muchos necesitan ver el beneficio de obedecer a Dios antes de obedecer. Por ejemplo, nosotros los pastores estamos intentando preparar un mensaje siempre para mostrarle a la gente el beneficio de obedecer a Dios. Parece que si no incluimos la ventaja personal para el oyente del beneficio de obedecer a Dios, el mensaje como que es menos atractivo. Incluso en los títulos. Si yo titulo un mensaje santidad, tú lo ves en YouTube y dices, "Uf". Pero si pongo la santidad te lleva a alcanzar tus metas. A ver, ¿esto qué es? Abraham recorrió el camino, sube a la montaña, construye el altar, ata a su hijo Isaac y está listo para clavar el cuchillo a su amado hijo. Obedece hasta el final porque Abraham lo mató en su corazón. Cuando fue, ya lo había matado. Y en ese momento un ángel aparece súbitamente y grita, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada, porque yo sé bien que temes a Dios. Porque yo sé bien que temes a Dios, 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 que temes a Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo sabe el ángel que Abraham temía a Dios? Porque obedeció. Porque obedeció al instante. Porque obedeció cuando no tenía sentido para él. Porque obedeció incluso cuando era doloroso, porque obedeció sin ver el beneficio, porque obedeció yendo a Moria 3 días de lucha mental en su interior, con una montaña rusa de emociones. La mayor riqueza de Abraham era Isaac. Lo que representaba la abundancia para Abraham era Isaac. Era su mayor riqueza, pero el enfoque de Abraham no estaba en la riqueza ni en la abundancia, sino en Dios. O sea, su prioridad era obedecer a Dios. El temor santo nos prepara para manejar la provisión de Dios. El temor santo nos prepara para manejar toda la abundancia que Dios quiere depositar sobre nuestra vida. Nos prepara para manejar los recursos y las riquezas de una forma saludable. Quiero terminar con un enfoque diferente. ¿Quieres ver un enfoque diferente? Mira. Un enfoque distinto al de Abraham.
Si comparamos a Judas, el discípulo de Jesús, con Abraham, vamos a ver una enorme diferencia. Judas ignoró la verdad porque buscaba su conveniencia y estaba buscando todo lo que le reportara beneficio personal. Si tú estudias el Evangelio vas a ver que Judas malversó fondos de la tesorería del ministerio de Jesús, fue falaz, traicionó a su líder, no se preocupó por los pobres y fue hipócrita. Un día, Judas condena a una mujer rica que había derramado por completo un frasco de un perfume muy caro sobre Jesús. Y Judas se indignó al ver eso y habló de la conducta de la mujer como una conducta ridícula. Dice Juan 12:5, palabras de Judas: ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. Hipócrita. Ahora, su comentario en ese momento fue lógico y persuasivo. Fíjate si fue lógico y persuasivo que incluso influyó en los demás discípulos que empezaron a razonar como él. Ahora Jesús enseguida corrige la actitud de sus discípulos y dice: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Y escucha, dice, el verso 9 dice: se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. O sea, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. O sea, Jesús identificó la acción de esta mujer como buena y duradera. En cambio, Judas la juzgó la conducta de esta mujer como mala y fugaz, como algo que se estaba desperdiciando. O sea, el discernimiento de Judas estaba torcido, el discernimiento de Judas no estaba sincronizado con la de su pastor, con la de Jesús, con el discernimiento de su pastor, de Jesús, que era su pastor, del corazón de Jesús. Estaba muy distante del corazón de Jesús. Fijaos si estaba distante, que mira cómo sigue en el verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Yo me imagino que este momento del frasco fue la gota que colmó el vaso en la paciencia de Judas. Judas se ahorcó. Se ahorcó también, sí. Judas se ahorcó. O sea, ya no podía soportar más la estrategia que su liderazgo estaba llevando. Este Jesús no sabe lo que hace. No lo está haciendo bien. Él había seguido al hombre de Galilea y estaba esperando lo que estaban esperando todos, que Jesús restableciera el trono de David. Según el profeta Isaías, reinar para siempre era lo que el Mesías iba a hacer. Y durante 3 años, Judas, imagino que estaba ahí en ese impasse, como diciendo: ¿qué está esperando Jesús para hacer lo que tiene que hacer? ¿Por qué? Porque si Jesús establecía el reino, Judas, como uno de sus principales líderes y tesorero, podría entrar a un lugar de honor, poseyendo riqueza, teniendo autoridad. Eso es lo que anhelaba. Judas pensó: oye, esto tengo yo que acelerarlo. Mi líder no está bien. Yo tengo que acelerar esto. Tengo que acelerar el proceso. No voy a seguir esperando. Quiero mi lugar de poder, quiero mi lugar de influencia, quiero mi lugar donde todos me vean, quiero mi lugar de riqueza y lo quiero ya. Judas creyó que si entregaba a Jesús, escúchame bien, yo creo que Judas pensó: si entrego a Jesús a los líderes, esto va a provocar que Jesús se manifieste con poder y entonces establezca su reino. Quizá puedes cuestionar mi interpretación de la motivación de Judas. Sin embargo, yo creo que es sólida. Porque Judas vio el poder de Jesús, ¿o no? Judas vio a Jesús sanar a mancos, sordos, ciegos, levantar a muertos. Judas vio el poder que había en Jesús. O sea, la grandeza de Jesús estuvo delante de Judas cada día durante 3 años. Pero cuando Jesús fue condenado a morir, inmediatamente Judas se dio cuenta de que se había equivocado en su manera de pensar
tuvo remordimiento y se ahorcó. Ojalá nunca sea el final de nadie ese, ¿verdad? El plan de Judas no había funcionado. Hoy día, y es un espíritu que aquí no está ni quiero que esté, pero hay que llevar cuidado con el espíritu de Judas. Ese que no sabe discernir, ni tener el corazón de su líder. Cuidado. Amén. Abraham y Judas ilustran claramente la diferencia entre alguien que teme a Dios y alguien que no. Uno tuvo discernimiento, el otro estaba viviendo en un engaño. Sus decisiones individuales solo reflejaron lo que había en sus corazones. Y los resultados de ambos fueron muy distintos. Porque ambos han sido recordados, ¿a que sí? Pero por razones muy distintas. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes que todos nosotros vamos a ser recordados? Yo no tengo duda de eso porque somos seres eternos, todos vamos a ser recordados. La pregunta es, ¿cómo queremos ser recordados? Nuestro temor de Dios va a determinar la respuesta de esa pregunta. Amén. De verdad, hermanos, punto de pie. Necesitamos un corazón puro para que nuestro juicio sea sólido y no nos confundamos, para que sepamos discernir. Porque si tenemos ese corazón puro, vamos a tomar buenas decisiones con respecto a nuestros cónyuges. No nos vamos a equivocar si eres un chico joven en elegir a tu esposa o si eres una chica joven en elegir a tu esposo, porque vas a tener temor de Dios y eso te va a dar discernimiento para saber elegir. Te va a dar discernimiento para saber tomar decisiones con respecto también a las personas con las que tienes que asociarte. Te va a dar discernimiento para saber elegir a tus amistades, que son las que te influencian, para que tú te conviertas en una influencia para ellas y no al revés. Te va a dar discernimiento para que sepas cuál es la carrera, cuál es la profesión, el empleo que tienes que tomar. Te va a dar discernimiento para saber cuáles son las oportunidades suyas. Te va a dar discernimiento para saber dónde invertir. Te va a dar discernimiento para que sepas la forma en la que tienes que educar a tus hijos. Te va a dar discernimiento para que sepas en la iglesia en la que tienes que servir y plantarte. Mira, me gusta mucho esto. Cuando Salomón llegó al final de su vida, tras experimentar primero una gran gloria y segundo una gran necedad, él dijo algo muy interesante. Él clamó en Eclesiastés 12, 13 y 14, dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzga por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Wow. O sea, Salomón se había convertido en un loco. Había perdido el discernimiento y no podía distinguir lo que verdaderamente era bueno de lo que era malo. Dios, como he dicho antes, nos da un destello de la locura de Salomón a través del libro de Eclesiastés, pero la buena noticia es que podemos ver el regreso de Salomón al sano juicio. Y él de repente se da cuenta de que no había nada más importante en la vida que mantener un temor santo. Me encantan las palabras que dice, aquí culmina el relato. ¿Cómo va a culminar tu relato, hermano? ¿Cómo va a culminar nuestro relato? Aleluya. Si verdaderamente deseamos ver las cosas como Dios las ve, si queremos percibir y conocer la sabiduría en su punto más alto, tenemos que escoger el temor del Señor para tener discernimiento, porque si escogemos el temor del Señor, nunca lo vamos a lamentar. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Recibimos tu palabra, Señor, queremos meditarla, porque queremos vivir en tu provisión, queremos vivir en la abundancia que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a discernir, Señor, que el discernimiento sea la muestra más evidente de que somos maduros, Señor. Y ese discernimiento, Señor, se muestra y se hace evidente cuando tenemos temor de ti, Señor. Un temor santo, temor a estar lejos de tu voluntad. No es miedo a ti, sino es miedo a estar lejos de ti, Señor.
de lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Aleluya. Nos vemos. Que el Señor te bendiga, amado, amada.